Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial. Vamos a realizar un nuevo fotomontaje. Vamos a ver cómo vamos a seleccionar la fotografía en la cual aparece la modelo. Lo primero que vamos a hacer es duplicar la capa de fondo. Arrastramos este icono, duplicamos y nos vamos a ir a canales. En canales nos vamos a quedar con el azul, porque si nos quedáramos con el verde o el rojo, como vemos tiene mucho menos contraste con el fondo y nos sería mucho más difícil realizar la selección. Así que vamos a trabajar en el canal azul, que es el que mayor contraste nos da. Lo que vamos a hacer es duplicar este canal, lo arrastramos hasta aquí abajo. Ahí lo tenemos, azul copia. Cogemos la herramienta de subexposición o sobreexposición. Yo voy a clicar simplemente sobreexposición, ya que apretando la tecla Alt lo que hacemos es subexponer. Y vamos a empezar a subexponer a la modelo. Vamos a intentar conseguir que la silueta, dejar una silueta totalmente negra. Habrá zonas complicadas, ya que, bueno, por ejemplo el brazalete tiene un blanco ahí que nos va a ser bastante complicado el llevarlo al negro, pero bueno, luego lo veremos cómo vamos a ir perfeccionando la selección. Seguimos subexponiendo. Voy a coger un pincel mayor para ser más rápido. Como veis, estoy trabajando en una exposición al 100% y los medios tonos. Repasamos también los flecos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es coger un pincel en negro. Cogemos un pincel, color frontal negro, opacidad 100%. Me voy a ir a vista, píxeles reales. Y lo que vamos a hacer es rellenar esos huecos que veamos en blanco, como estos pequeños puntos que se han quedado aquí. Esta zona del brazalete también. Todo esto también lo vamos a rellenar de negro. Control 0 para encajar en la pantalla. Encajamos en la pantalla la imagen. Ahí la tenemos encajada. Ahora lo que vamos a hacer es ir a imagen, ajustes, brillo y contraste. Vamos a aumentar el brillo al máximo. Damos OK. Volvemos a ir a imagen, ajustes, brillo y contraste. Volvemos a aumentar el brillo. Vamos a dejarlo en torno a un 20. Algo más incluso. Un 52. Voy a dejar finalmente en 82. Damos OK. Cogemos de nuevo la herramienta de sobreexponer y con la tecla Alt apretada voy a subexponer. Estas zonas que se nos han aclarado. Ahora el siguiente paso que vamos a dar va a ser
clicar con la tecla control apretada sobre azul copia, el canal de azul copia. Como veis ya tenemos aquí la opción. A lo que voy a desactivar el resto de canales. Desactivo azul copia, me voy a capas y me voy a perfeccionar borde. Vamos a clicar en mostrar radio, radio inteligente también, y vamos a ponerle un 0,8, vamos a ver. Vamos a coger ahora la herramienta de perfeccionar radio. Voy a repasarlo por esta zona para que me coja todo este negro. Control Z para deshacer. Se me había olvidado quitar mostrar radio. Ahora sí. Y ahora sí pasamos por aquí. Como veis, ha detectado esto que forma parte del vestido, que no sabía ni cómo llamarle. Vamos a ir repasando algunas zonas. Este cordón de la bota, por ejemplo, está medio seleccionado, como veis. Vamos a repasarle. Ya lo tenemos seleccionado entero. Vamos a repasar también la zona de la bota. Vamos a desplazarnos hasta la otra bota. Y vamos a repasarla también, esta zona de acá. Vamos a repasar un poco el pelo. Cogemos el pincel, la herramienta perfeccionar radio y vamos a repasar esta zona de aquí arriba. Bien, ahora lo que vamos a hacer es descontaminar colores. Lo activamos, lo dejamos al 50%. Y aquí en este panel desplegáis y ponéis nueva capa con máscara de capa. Damos OK. Esto lo que nos va a crear es una nueva capa con una máscara ya de capa hecha. Desactivo el fondo. Lo que vamos a hacer ahora es apretar esta máscara de capa. Nos vamos a la pestaña de máscaras. Invertir. Apretamos en invertir y ya tenemos la selección, como veis, hecha. Control 0 para encajar en pantalla. Ahí lo veis. Vamos a ir al siguiente paso. Bueno, después de haber seleccionado ya la modelo y haber eliminado el fondo, lo que vamos a hacer es trabajar sobre la capa de fondo que vamos a poner a nuestra imagen. Aquí la tengo. Lo primero que vamos a hacer, voy a apretar Control 0 para encajar en la pantalla. Y lo primero que vamos a hacer es duplicar esta capa de fondo. La duplicamos y vamos a darle un desenfoque de lente. Desenfocar, desenfoque de lente. Y lo tenemos. Vamos a aumentar un poco el radio. Vamos a ponerlo en torno a un 40% de radio, un 40%. Quizás es demasiado, voy a bajarlo a un 35%. Damos OK.
Ahora lo que vamos a hacer es crear una máscara de capa en fondo copia. Apretamos este icono, ya tenemos la máscara creada. Vamos a coger un pincel color frontal negro. Vamos a poner una opacidad, vamos a trabajar con un 70% de opacidad. Voy a coger un tamaño mayor de pincel. Y vamos a pasarlo por esta zona. Voy a bajar la opacidad en torno a un 40 y voy a seguir dando por aquí. Lo que voy a hacer es bajar la opacidad de esta capa. La vamos a poner en torno a un 70%. Algo más. Vamos a subirlo a un 80%. Nos vamos a ir a este panel a la pestaña de máscaras y vamos a desvanecerla. Vamos a darle como 25 píxeles, incluso algo más. Vamos a llevarlo al 70%. Así está bien. Voy a bajar un poco más la opacidad. La voy a dejar en un 63%. Vamos a ir al siguiente paso. Ahora lo que vamos a hacer es añadir una capa de ajuste. Nos vamos a este icono y vamos a añadir una capa de ajuste de curvas. Ahí la tenemos. Vamos a poner en salida 41 y en entrada vamos a poner 64. De este modo, como veis, hemos contrastado la imagen y oscurecido. Ahí lo veis. Vamos a añadir otra capa de ajuste. Esta va a ser de tono saturación. Ahí la tenemos. Y vamos a bajar la saturación en torno a un 60. Vamos a poner menos 60. Ahí se va a quedar. Esta es la imagen original. Vamos a ir al siguiente paso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es arrastrar la imagen de la modelo. Aquí la tenemos. Arrastramos. Con la herramienta de mover la situamos en la zona que queramos. Control T para reducir un poco su tamaño de forma proporcional apretando la tecla mayúsculas y tirando de este vértice hacia abajo. Damos OK. Situamos en esta zona. Ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva capa. Creamos una nueva capa. Vamos a elegir, a seleccionar un color. 07 BC F8. Este tono azul. Damos OK. Y lo vamos a rellenar. Mayúsculas F5. Rellenar color frontal. Y lo vamos a poner en modo de luz suave. Ahí lo veis. Ahora lo que vamos a hacer es coger un pincel, color frontal negro, con una opacidad del 20% aproximadamente. Voy a aumentar el tamaño del pincel y vamos a oscurecer. Vamos a hacer una especie de viñeteado. Vamos a oscurecer algunas zonas. Voy a bajar un poco más su opacidad.
un 15. Veamos el antes y el después. Bien, pues vamos a seguir con el siguiente paso. Voy a apretar control 0 para encajar en la pantalla y el siguiente paso que vamos a dar es duplicar la capa de la modelo, que por cierto la voy a renombrar. Voy a llamar modelo, control J. En la capa de modelo lo que voy a hacer es ir ahora a imagen, ajustes, tono, saturación y vamos a bajar su luminosidad. Damos OK. Activo la capa de modelo. Ahora lo que voy a hacer es ir a edición, transformar, distorsionar. Vamos a colocar la sombra. Damos OK. Nos vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Vamos a darle un desenfoque en torno a un 7. Vamos a ponerlo en un 11, 9. Lo vamos a dejar ahí, en 9. Damos OK. Bajamos la opacidad en torno, vamos a dejarla con un 65, va a estar bien. Ahí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es crear una capa encima de la capa de modelo. Vamos a crear una capa. Nos vamos a la herramienta de tampón. Voy a coger un pincel que va a ser este de aquí, que simula como si fuera hierba. Voy a aumentar un poco su tamaño. Algo más. Voy a enderezar un poco el pincel. Y lo que vamos a hacer es clonar un poco de hierba para esconder los zapatos, lo que son las botas. Vamos a clonar de esta capa de fondo copia, perdón, de fondo. Recordar que el fondo copia es la que hemos desenfocado. Hacemos clic con la tecla Alt. Recordar, hay que tener esta pestaña en todas. La marcáis ahí en todas y empezamos a clonar. Voy a eliminar la capa, voy a volverla a hacer. Ahora sí. Voy a aumentar un poco el tamaño. Ahí está. Voy a activar la capa 1 de la textura. Y como veis, si desactivo la capa 2, que es la donde hemos clonado la hierba, este es el antes y el después.
Ahí lo veis, parece que está mucho mejor integrada. Bien, pues vamos a ir al siguiente paso. El siguiente paso es arrastrar una imagen que tengo aquí de fuego. Ya la tenemos aquí. Voy a reducir su tamaño, apretando la tecla mayúsculas, tiramos de este vértice hacia abajo, damos OK. Con la herramienta marco rectangular voy a seleccionar esta zona para eliminarla. Suprimimos. No nos deja porque es un objeto inteligente, antes de nada hay que rasterizar. Rasterizamos la capa. Ya veis cómo ha desaparecido el icono de objeto inteligente. Ahora sí suprimimos. Lo mismo vamos a hacer con esta parte de aquí abajo. Suprimir. Control D para deseleccionar. Y la vamos a poner en modo de trama. Ahora lo que vamos a hacer es acoplar el fuego a la bola. Control T para transformar. Vamos a dejarlo más o menos ahí. Damos OK. Creamos una máscara de capa. Con la herramienta de lupa me voy a aproximar a la zona de la bola. Y con un pincel color frontal negro, opacidad 100%, vamos a limpiar toda esta zona. Voy a cambiar a color frontal blanco y voy a coger un pincel menor. Vuelvo a cambiar a color frontal negro. Finalmente me voy a decidir eliminar este fuego de aquí. Ahora lo que voy a hacer es crear una nueva capa con este color que tengo aquí. Aquí podéis ver el patrón FCAD3C. Dais OK y voy a pintar en esta zona. Voy a coger un pincel menor para toda esta zona. Ahora lo que voy a hacer es ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y le voy a dar un desenfoque de 1 o de 2, con 1,5 va bien, le doy OK. Pincho para que se abra el cuadro de diálogo de estilo de capa, nos vamos a resplandor exterior y vamos a aumentar el tamaño. Voy a probar en modo de normal, ya que lo tenemos en trama. No hay mucha diferencia, lo voy a dejar finalmente en trama. Damos OK. Voy a bajar un poco el relleno. Voy a dejarlo. Voy a probarlo en un 50% el relleno. Voy a poner esta capa en modo de luz suave y en superponer. Voy a probar cuál es la que mejor funciona. Me gusta más superponer.
Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Voy a poner la capa voy a renombrar, capa 3 la voy a llamar fuego. Voy a ponerla por debajo del fuego, de la llama. Esta la voy a llamar llama. Como veis, el orden de las capas no va a alterar mucho, que se diga. La voy a dejar finalmente así. Bueno, ahora el siguiente paso que voy a dar es aplicarle, vamos a ver que se nos mueve la imagen, ahí. Voy a aplicarle un filtro de Nik Software, un procesado de color para corregir el color global de la imagen. Aquí los tenemos. Voy a aplicarle el C01, es un procesado de diapositiva del E6 al C41, como veis. Doy OK y voy a bajarlo a un 30% el efecto, aproximadamente un 28%. Veis cómo ha cambiado el color. Damos OK. Ahora lo que voy a hacer es crear una capa. La voy a rellenar de 50% de gris, mayúsculas F5, apretamos. Desplegamos esta pestaña y nos vamos al 50% de gris. Damos OK. Y lo vamos a poner en modo de luz suave. Me voy a ir a vista, píxeles reales. Y voy a empezar a retocar lo que es el volumen con la luz, con la herramienta de sobreexponer. Ya sabéis que si apretáis la tecla Alt, lo que hacéis es subexponer. Voy a coger un tamaño menor de pincel. Voy a oscurecer, voy a empezar por la ropa. Voy a oscurecer un poco las botas. Voy a bajar la exposición. Voy a trabajar en torno a un 15%. Las zonas que veo en sombra las voy a subexponer. El pelo también le voy a dar un poco de subexposición. La zona del brazo. Vamos con la pierna. Voy a bajar el tamaño del pincel.
Control 0 para encajar en la pantalla. Vamos a ver el antes y el después. Ahí lo veis, como ha cogido más volumen nuestra imagen. Voy a coger un pincel mayor y voy a subexponer un poco más estas zonas. Voy a desactivar todas las capas para que veáis lo que hemos hecho. Aquí hay una zona, voy a coger un color gris, ok, pincel, y voy a rellenar esta parte. Ahí está. Bien, pues lo que vemos aquí es las zonas que hemos subexpuesto y sobreexpuesto. Las zonas subexpuestas, como es lógico, son las zonas que veis más oscuras, y las zonas sobreexpuestas, donde hemos dado más brillo, son las zonas que veis más claras. Vamos a activar el resto de capas. Veamos el antes y el después. Ahí lo veis. Bien, pues vamos al siguiente paso. Ya queda menos. Bien, pues el siguiente paso que vamos a dar va a ser crear un combinado. Tenemos un combinado con o bien podemos ir aquí a edición. Tendríamos que ir control A para tener todo seleccionado y copiar combinado. Pero la manera más rápida de crear un combinado, voy a deseleccionar esto antes, control D. Lo que os iba diciendo, que la manera más rápida de crear un combinado es apretando la tecla control, alt, shift o lo que es igual mayúsculas, más la tecla E. De esta manera, automáticamente, ahí lo veis, tenemos el combinado. Esta capa 4 que nos ha creado, la voy a llamar combinado. Voy a duplicar esta capa de combinado, control J, y vamos a aplicarle unos filtros. Vamos a filtro, enfocar, máscara de enfoque. Voy a aumentar un poquito ahora el radio. He bajado la cantidad, como veis, a un 58%. El radio lo voy a poner en 8 aproximadamente. Me veis el antes y el después. Damos OK. Voy a bajar la opacidad en torno a un 30%. Y lo que voy a hacer es apretar control E para combinar hacia abajo. Ahora lo que voy a hacer otra vez es duplicar esta capa de combinado, control J. Nos vamos a ir a filtro, ruido, reducir ruido. Veis cómo suaviza bastante la imagen. Este es el original y este es con el filtro. Damos OK. Ahora lo que vamos a hacer es añadirle ruido. Nos vamos a filtro, ruido, añadir ruido. Le vamos a añadir un 2,5. Ahí lo vemos. El antes y el después. Esto es con los filtros aplicados. Como veis, ha suavizado y se ha integrado mucho mejor la imagen.
Vamos a dar ya los últimos pasos, los últimos detalles. Voy a aplicarle un filtro de blanco y negro de Nik Software, Silver FX Pro. Apretamos. Tenemos aquí para aplicarle, por ejemplo, este que está más sobreexpuesto, puede ser el ideal. Vamos a probar con este otro que tendrá más contraste. Este tampoco nos vendría mal. Voy a aplicarle este que está más sobreexpuesto. Le damos OK. Y ahora lo que voy a hacer es ponerlo en modo de luz suave. Voy a crear una máscara de capa. Voy a coger un pincel con una opacidad, voy a ponerle un 60%. Y color frontal negro. Y vamos a aclarar toda esta zona de aquí de la modelo. No queremos que se aplique el efecto de luz suave. Control Z para deshacer. Voy a bajar la opacidad. Voy a poner a un 30% aproximadamente. Y voy a repasarlo de nuevo toda esta zona. Vamos a ver el antes y el después. Ahí veis la imagen. Este es el antes y el después. Voy a coger una opacidad del 10% aproximadamente y voy a aclarar un poquito esta zona de aquí de los bordes. Si aprieto la tecla Alt sobre esta máscara de capa, lo que vamos a ver es la máscara de capa en sí. Como veis, esto no es un blanco neutro, es la última parte que acabamos de retocar. Voy a activar de nuevo la máscara de capa, apretando la tecla Alt también. Y vamos ya a unos últimos detalles que le vamos a dar. Vamos a aplicarle un filtro de Nik Software, Cross Balance. Apretamos. Ahí veis la diferencia entre una y otra. La de la derecha, como se puede observar, es en la cual se aplica el filtro. Voy a bajarlo a un 50% aproximadamente. Le damos OK. Y voy a bajar la opacidad de esta capa en torno a un 70%, 60-70%. Ahí va a estar bien. Voy a bajarlo algo menos. Voy a dejarlo finalmente en un 40%, yo creo. Vamos a ver. Como veis, se pierde un poco el tono azulado, la dominante azul tira un poquito más hacia el verde.
y la piel, como veis, también cambia un poco el tono. Voy a bajarle un poco más, voy a dejarlo en un 30%, que yo creo que va a ser lo más adecuado. No quiero que sea exagerado. Se va a quedar aquí en un 29% finalmente. Ahora lo que voy a hacer es crear un combinado, control, alt, mayúsculas y tecla E. Nos vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y vamos a dar un desenfoque de 15 aproximadamente. Damos OK. Lo ponemos en modo de luz suave y vamos a bajar la opacidad, yo creo que en un 20% aproximadamente. Va a estar bien. Ahí. Ahí está. Voy a dejarlo finalmente en 15. Así está bien. Y bueno, pues ya hemos acabado de hacer el fotomontaje. Vamos a hacer un repaso. Voy a desactivar todas las capas. Partíamos de esta imagen de fondo. Lo que hemos hecho es desenfocar un poco el fondo, dejando esta zona del suelo más enfocada. Luego le hemos aplicado al fondo unas curvas, en las cuales hemos ganado contraste. Luego un tono de saturación, lo hemos desaturado. Luego hemos metido a la modelo, hemos creado la sombra de la modelo. Hemos creado también la hierba por encima de las botas, ahí lo veis. Después hemos creado el fuego de la bola. Hemos añadido también un poco de luminosidad a la bola. Hemos creado una textura de color azul. Luego hemos empezado con los procesados de Nik Software. Luego le hemos dado volumen a nuestra imagen mediante esa capa que hemos rellenado de 50% de gris y con las herramientas de sobreexponer y subexponer. Luego hemos creado el combinado. Hemos ido aplicándole una máscara de enfoque, ruido. Luego hemos creado una capa de blanco y negro que hemos puesto en luz suave. Luego le hemos aplicado el cross balance. Y por último, este desenfoque gaussiano a un combinado que hemos colocado también en modo de luz suave. Estaba fijándome que quizás voy a duplicar la capa de llama, control J, y voy a ponerla por encima de todas para ver si ganamos un poco más de fuego. Ahí está. Un poquito más intenso. Lo voy a dejar así finalmente, con esta capa de llama copia por encima, me gusta más. Y bueno, pues espero que os haya servido de ayuda y hasta el siguiente tutorial. Un saludo.